Saber interpretar con tu voz no es solamente saber jugar con tus emociones, con algunas sensaciones y luego hacer 4 truquitos baratos con tu voz, con tus cuerdas vocales, con tu aparato fonador. No, va mucho más allá. Y me viene perfecto el ejemplo que os quiero traer hoy. Lo que para mí es la mejor interpretación vocal que yo he escuchado en mi vida, en el cine, por lo menos. Os estoy hablando, como ya sabréis, de los 24 personajes que interpreta James McAvoy en la película Múltiple, Split, y luego que hizo posteriormente en la película Glass, de Night Shyamalan. Los 24 personajes eran concretamente Barry, Jade, Orwell, Kevin, Heinrich, Norma, Goddard, Dennis, Hedwig, Bernice, Patricia, Polly, Luke, Raquel, Felida, Hansel, Jalin, Kat, Beatty, Samuel, Mary Reynolds, Ian, Mr. Pritchard y la Bestia. 24 personajes, de los cuales voy a analizar hoy unos pocos de ellos porque realmente no los podemos ver en ninguna de las dos películas, digamos, de una forma extensa. Vemos unos 4, 5, 6 personajes bastante bien desarrollados y el resto los vemos de forma puntual, sobre todo en Glass, la última película. Y para hablar de estas interpretaciones, os explico lo que es la modulación de la voz, porque la modulación que usa James McAvoy es la base prácticamente para ejecutar vocalmente todos los personajes que hace. La modulación básicamente es el cambio de volumen, tono, ritmo, pronunciación y velocidad en nuestro discurso, en nuestra voz. Básicamente sería el cambio de intensidad, sería la manera para modificar esos parámetros y conseguir unas intensidades diferentes. Vamos ahora a analizar exactamente algunos de los personajes que interpreta James McAvoy en estas películas. Vamos a empezar con el, digamos, más protagonista, el personaje que no principal, pero que sí con el que más nos podemos sentir identificados, que sería Kevin. I swear I was on a bus. I don't remember anything after that. This is still September 18, 2014, right? Kevin es el personaje que vive aterrorizado por el resto de personajes. Es el que sufre más esa enfermedad de personalidad múltiple que tiene el personaje. Entonces, es consciente de que Kevin, como personaje, no es dominante sobre el resto. De hecho, todos los demás toman el control siempre que quieran. Entonces, él es consciente de todas las barbaridades, locuras, absurdeces que pueden cometer el resto de personajes. Vive temeroso, aterrorizado, casi hasta cansado. Y si os dais cuenta, en la voz se transmite tristeza, se transmite una voz también temblorosa, todo acorde con lo que es un personaje atormentado. Usa un volumen bajo, usa incluso a veces una rotura en su voz que nos hace ver, nos hace transmitir como que lo que está roto no solamente es su voz, sino es su propia personalidad, es su estado de ánimo, está destrozado, está roto. There's a shotgun I bought. It's in the bottom cabinet hidden behind things. The shells are in my uniform closet out in the service hall. Luego vamos al personaje de Barry, un personaje que realmente habla de una forma normal, no tiene ninguna cosa excepcional que podamos destacar. That can't happen. I told them that I wanted to spend the session with you today. Es la personalidad que saca Kevin cuando realmente está en público, cuando habla con la gente, cuando habla con su psicóloga. Vamos ahora a ver a Dennis, esa personalidad de Kevin que podríamos decir que tiene un TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo. Es muy recto, está obsesionado por la limpieza y ¿qué hace con la voz? No tiene una voz autoritaria, no intenta levantar mucho el volumen, habla poco a poco. Use a blue bottle for the floor and the pink bottle for the ceramic surfaces. Yeah. También usa bastantes pausas, pero sobre todo juega con su voz más grave. Patricia has reminded me that I was sent to get you for a reason, that you are sacred food. Antes de ir a por los dos personajes que más me gustan, con los que más nos podemos recrear analizando la interpretación
tanto gestual como vocal, de James McAvoy es el personaje de la bestia. En Glass sí que está un poquito más desarrollado, pero sobre todo lo que nos quiere transmitir ese personaje es que es una bestia, es que es algo descontrolado. De hecho, no para de gruñir. Bien, los dos personajes que más me gusta, empezando por Patricia. It's good. It's got paprika in it. Patricia es el personaje más autoritario de todos. Es una mujer súper recta, súper autoritaria y que siempre intenta transmitir, con su voz, también con su apariencia, una especie de benevolencia. Es decir, como intentar transmitir buen rollo sabiendo que es un auténtico bicho, una auténtica bruja. I'm sorry. I think I'll put a pretty flower in your hair. Es una personalidad que, a pesar de que James McAvoy no intenta afeminar la voz haciéndola más aguda o exagerando, sí que intenta transmitir delicadeza, dulzura, todo lo dice con una suavidad que contrasta con la personalidad tan fuerte y tan dura y con todo lo que vemos en pantalla, que es como mucho más contundente. Y sobre todo lo que hace para jugar con su voz es, como ya os he dicho, no la intenta hacer aguda, la hace normal, tampoco lo hace grave, la hace normal, pero sobre todo intenta bajar mucho el volumen para que incluso la voz le salga un poco como casi que no quiere salir la voz. Y una cosa que hace muchísimo, si os fijáis, es sonreír. Esa sonrisa hace que la voz tenga un brillo especial, que resuene de una forma diferente, que nos pueda recordar más a una actitud femenina. No una voz femenina, una actitud femenina. Y para acabar, hablaré de Hedwig, la personalidad más infantil de Kevin. My name's Hedwig. I have red socks. Es simplemente el niño de la película. Un niño con cuerpo de un tío de 30 y pico años. Y lo que podemos percibir a través de su voz, o lo que intenta transmitirnos y lo hace muy bien, es esa falta de desarrollo emocional, intelectual, lógicamente, pero sobre todo que todavía no es capaz de coordinar muy bien sus emociones, ni su impulsividad. I'm not supposed to say. But he's done awful things to people and he'll do awful things to you. I have blue socks too. El personaje es un constante descontrol vocal. ¿Y cómo lo consigue? Primero, con la voz está jugueteando. Habla como un niño pequeño. Imita perfectamente a un niño pequeño. Tiene la voz muy colocada en la nariz. Demasiado, os fijaréis. He's on the move. Someone's coming for you. And you're not gonna like it. Y sobre todo, intenta hacer la voz muy aguda y con una falta de dicción brutal. Por eso hablo de ese descontrol vocal y de esa falta de desarrollo emocional. Y explicado todo esto, me podríais decir que hay muchas interpretaciones que son mucho mejores vocalmente. Posiblemente sí, a mí es la que más me gusta. Y os voy a explicar el motivo. Es muy sencillo. Sin tener que darle una vuelta enorme a su apariencia física, él simplemente cambiando un par de cosas de su rictus, de su rostro, es capaz de cambiar en una misma secuencia, en un mismo plano, cambiar 3, 4 y 5 veces de personaje, cambiando la velocidad, es decir, la modulación, velocidad, ritmo, pausas, volumen, colocación del sonido. Lo cambia todo en una misma toma. Y sí, muchos pensaréis en Jim Carrey como un gran actor, tanto gestual como vocal. Sí, es cierto, pero Jim Carrey tiene una cosa que le diferencia de James McAvoy. Y es que Jim Carrey casi siempre lleva sus personajes al extremo. Se lo dirigen así están escritos los guiones. Pero en lo que se refiere a personalidad múltiple, como este trastorno mental, la cosa cambia. No estamos yéndonos a extremos constantes. Aquí nos vamos a un extremo con el personaje del niño, de Hedwig, pero es que luego nos vamos a un término intermedio que es una interpretación muy concreta. No estamos yendo del personaje de un niño al de un abuelo, no. De un niño a una señora autoritaria que
es capaz de decirte con su voz una cosa y con sus actos otra. Y eso es extremadamente difícil. Y pensad que, por ejemplo, cuando hacemos teatro o cine o series, los actores debemos de prepararnos un personaje y hacer, digamos, un trabajo de background de cuál es la historia de ese personaje, cuáles son las características físicas, mentales, sociales. Todo esto nos lo tenemos que preparar los actores. Imaginad preparar, quizá no 24, pero la mitad, 12 personajes para una película. Es una auténtica majadería. Y estoy convencido de que cambiar tu interpretación gestual, es decir, tus gestos, tu rostro, cambiar todo eso, al momento puede ser un poquito más sencillo, o más sencillo simplemente que cambiar con la voz. Pero la voz es algo mucho más complejo. Interpretar con la voz es otra puñetera historia. Si podéis volver a ver cualquiera de las dos películas, Split o Glass, me gustaría que os fijarais en concreto en cómo usa su rostro para conseguir diferentes sonidos, diferentes rebotes en la resonación, en nuestros resonadores. Cómo sonríe, cómo saca la mandíbula para afuera o la mete para adentro. Simplemente es que hace tantas cosas que es una auténtica gozada. Por supuesto, dejadme en la caja de comentarios vuestra opinión o si tenéis alguna otra interpretación vocal favorita. Ya os digo, para mí esta es la mejor por la cantidad de recursos que saca solamente con la voz. Porque si ponéis la pantalla en negro, no miráis el televisor y escucháis, os podéis dar cuenta de todo esto que hace. Y déjame un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.